semana pasada nos fuimos un poquito del tema positivo, muy bueno, en el sentido de que por ahí algunos intentan dar alguna respuesta más sustentable a los planteos que a veces se dan y eso también me parece interesante, ¿no? Quizá lo que habría que pensar es rastrear desde una mirada más filosófica y metafísica la cuestión del problema del mal y esto implica un desafío adicional que nos tomará un poquito más de tiempo. Pero el texto de Mosto es bastante iluminador en ese sentido, ¿no? Cuando habla acerca del desequilibrio humano a partir de una idea que se desenvuelve en la historia. Y es iluminador porque, si bien es cierto, está utilizando una bibliografía estrictamente cristiana, lo toma San Agustín, especialmente en la cuestión de la temporalidad y atemporalidad. También utiliza autores paganos, clásicos como Aristóteles, y eso me parece interesante para poder hacer como una síntesis. En la comisión turno mañana me preguntaban si justamente me da la sensación que era la misma pregunta que me hacía Pepo y la que me hacía Tomás, Pedro la semana pasada, ¿no? Si esto es como no es un anhelo demasiado grande, si es posible, y en algún punto dónde se encuentra el bien en definitiva, ¿no? El bien que sea un poco más sustentable y objetivable, digamos, ¿no? Porque hay algunas zonas grises en las que por ahí nos debatimos frente a la presencia de la cuestión del mal, ¿no? Eh, creo que, creo que en la medida en que uno pueda hacer un poco más eh, en el campo de la política, por ejemplo, ¿no? Atender a cuestiones humanas, que es la que nos corresponde y nos toca, porque no somos ningunos ángeles para entender el bien en su sentido pleno y absoluto. eh, es interesante el pensar que hay cosas que tienen mayor perdurabilidad y tienen que ver con lo más sustentable posible, ¿no? Y en la medida en que uno pueda reconvertir ese espacio y hacerlo más perdurable, eso es un punto de partida. Y después otra cosa que me llamaba la atención es que me da la sensación que, sí, ahí me dicen que voy a tratar de gritar un poco más, porque no sé, tengo miedo de tocar los parlantes ahora y que vaya a colapsar todo. Bueno, voy a tratar de elevar un poco más el tono de voz. Y por otro lado, también pensaba de que frente a una ética del deber demasiado eh, inmanentista o subjetiva, algunos principios sobre los cuales podemos apoyarnos, por ejemplo, en la defensa de la dignidad de la naturaleza humana, ¿no? Que son principios y valores propios de algo poco negociable en ese sentido, ¿no? Todo lo demás es cambiante porque hay reglas humanas que muchas veces rozan un poco lo antiético, y esto es producto de la reconversión propia de una sociedad. Pero hay puntos en donde las cuestiones son más universales y se presentan como innegociables, ¿no? Llámese el valor y la dignidad de la naturaleza humana, el respeto por la propia vida, y algunos elementos para sostener un intento de ética objetiva, ¿no? Y sobre lo cual podamos ponernos en discusión en otros aspectos. Bien, entonces, ¿cómo les fue con la lectura? Em, voy comentando y el que quiera active el micrófono como siempre y lo vamos visualizando y vamos comentando también, ¿no? Pero probablemente existan algunas precisiones para ver y para tener en cuenta. Em, Vamos a compartir el texto, ¿sí? Ustedes háganme alguna señal de que el texto lo pueden visualizar, que está en pantalla, ¿sí? Gracias, Pedro. Esto es lo que habíamos visto la clase pasada como esbozado, así medio a grandes rasgos, ¿no? El desequilibrio y según Mosto quizá la ventaja, ¿no? Paradójicamente dice que es como em, aquello beneficioso para nosotros, ¿no? Eh, y ahora vamos a explicar por qué, ¿no? El desequilibrio y después en algún momento habla de cierta mutilación en la historia, ¿no? Esto inclusive es más hasta peligroso y hasta como pareciera que da miedo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la constitución de la naturaleza humana, esto forma parte un poco de la antropología, propiamente hasta sus últimos rasgos, digamos, ¿no? La antropología toma a una naturaleza humana unidad sustancial corpóreo-espiritual. Cuando hablamos de corpóreo-espiritual estamos hablando que hay
un aspecto corporal, perdón, o material de la naturaleza humana y un aspecto inmaterial. Este aspecto inmaterial puede responder a la conciencia, puede responder a lo que los psicólogos llaman la psique, pero fíjense que la psicología tiene como la etimología de la psique, que es una palabra griega, ¿no? La psique es el estudio o el tratado del alma, por lo tanto, para la psicología representa el estudio de aquello inmaterial en la naturaleza humana. Podría llamarse pensamiento, podría llamarse conciencia, podría llamarse alma en ese sentido, no el alma espíritu, digamos, espíritu santo, digamos, ¿no? Porque a veces restringimos el concepto de alma a un concepto cristiano, pero el concepto de alma es aquello que definía Aristóteles como la forma que vivifica lo corpóreo, ¿no? Bien, por justamente entender de que el sujeto es un sujeto no solamente materia, sino que también en su unidad, no fragmentado a nivel, por ejemplo, platónicamente, sino en esa unidad, reúne las condiciones de algo que no se satisface con lo meramente corpóreo. Es decir, allí radica el desequilibrio, ¿no? Que estamos en el tiempo, diría Mosto en este caso, no lo digo yo, estamos en el tiempo, pero anhelamos lo atemporal. Estamos en la línea de la historia, pero anhelamos lo trascendente. Estamos en el mundo y en algún sentido estamos fuera del mundo. El problema es cuando queremos satisfacer aquella naturaleza humana con bienes que son temporales, ¿no? Porque los bienes que son temporales, al ser temporales, se consumen, caducan y hay una parte de esa naturaleza que se frustra también en ese sentido. Fíjense lo que dice Mosto, ¿no? En este punto. El hombre es el más desequilibrado de los seres. Paradójicamente, quizá sea esta su mayor ventaja frente a los demás entes materiales. Bien, microcosmos dentro de un macrocosmos. Orden natural temporal y a la vez vive en tensión con la eternidad. ¿Qué significa? Que el hombre quiere que ese tiempo, por eso se llama el tiempo del hombre en la ética, ¿no? Aspectos del tiempo. El hombre vive en el tiempo, pero quiere trascenderlo, quiere que ese tiempo tenga sentido, ¿no? Esto cuando uno, lo habíamos hablado en un momento, ¿no? Entiende de que ese pedacito de tiempo, ese tiempo que tiene, hay momentos en donde se convierten como especie de instantes de eterno presente, ¿no? Es cuando cobra sentido, en algún momento hablamos del aburrimiento, en donde el tiempo cronológico va pasando sin sentido, ¿no? Bueno, es esa planificación propia del tiempo, porque anhela estar fuera del tiempo. A esto lo llamamos todo esa tensión hacia la eternidad. Una naturaleza de orden temporal, pero en que su naturaleza reúne condiciones inmateriales que no se planifican con los bienes de orden temporal, porque los bienes del orden temporal caducan. Intentaremos señalar algunos puntos. Voy a la cita de San Agustín que toma. La idea está en la cosa. Esto es filosófico, pero hablando de la naturaleza humana podríamos utilizarlo para definir cualquier naturaleza, naturaleza del mundo real, digamos, ¿no? Toda realidad de orden temporal está puesta en este orden de la realidad a partir de una idea previa, ¿no? Como cuando el ingeniero o el arquitecto construye una casa. Esa casa real y concreta parte de una idea previa, que es la mentalidad de aquel que ha puesto la casa. La cosa, vamos a decir la casa o la realidad, participa, ¿sí?, de la idea creadora. De este modo, la cosa, fíjense esta parte que es interesante, la cosa encuentra su patria en la eternidad y la idea tiene historia. Bien, hasta acá, para poner esa analogía, me parece que sirve el hecho de que toda realidad encuentra su plenitud cuando cumple la definición, y la definición está puesta por el autor. Por lo tanto, toda realidad cumple esa definición, cumple el sentido cuando se despliega según la definición del autor. La casa, cuando es habitada, cumple la finalidad para la cual fue hecha y fue creada. Si yo construyo, diseño una casa y no es habitable, se desgasta en el tiempo, esa casa no tiene sentido. Tiene sentido cuando ha sido puesta en esa finalidad por la cual fue creada o fue diseñada, para poner una analogía. La idea tiene historia. He aquí una de las fuentes del desequilibrio. El desequilibrio radica no tanto en el hecho de
que un logos, una idea, un eidos, dice Mosto, se realice en el tiempo, sino que un logos se realice en la historia. Vamos a desarrollar un poquito más. Ahí donde estoy apuntando el cursor, voy a agrandar un poquito más para que se vea. La idea es fuente más de desequilibrio que de... la idea es fuente más de equilibrio que de desequilibrio. Lo que introduce aquí el factor de desequilibrio es la libertad humana. En algún momento va a desplegar Mosto una tesis en donde dice que toda realidad natural cumple la idea por la cual fue puesta en el mundo. Si se dan las condiciones materiales, la idea se va a desplegar necesariamente, naturalmente diríamos. La planta cumple la función de planta cuando las condiciones están dadas, salvo una naturaleza, en todo el orden creado, salvo una naturaleza que irrumpe y que produce el desequilibrio. Esa naturaleza es la naturaleza humana, producto de la libertad humana. Lo que introduce aquí el factor de desequilibrio es la libertad humana. El eidos existente del hombre, el eidos, la idea, la forma, el pensamiento que fue pensado, que fue puesto previa a la existencia de la naturaleza humana, del hombre no tiene tiempo, sino que tiene historia, y tiene historia producto de su libertad. Vamos al texto de Guitton. Pero tal desequilibrio revela también un aspecto positivo. Acá a veces, un poquito más arriba, ahí donde estoy señalando con el cursor, las circunstancias externas producidas por él mismo son tan adversas a la naturaleza humana que constituyen la primera razón de su mutilación, y estas son fruto de la libertad. ¿Por qué? Porque en toda realidad natural, si las condiciones están dadas, no debería haber ningún problema para que cumplan las funciones para las cuales están puestas. Las plantas que sean plantas, los árboles que sean árboles, los animales que sean animales, y todo orden cuando se dan las condiciones externas, debería desarrollarse la idea plena en armonía. Ahí no hay desequilibrio, ahí hay equilibrio en el orden natural. El problema es cuando se introduce una naturaleza humana raíz de su mutilación. Y estos son fruto de la libertad. ¿Por qué? Porque el hombre puede frustrar la idea. El hombre puede frustrar su propia plenitud. El hombre puede darle ese sinsentido o esa mutilación en donde no se garantiza ninguna existencia humana en tanto humana, ¿no? Es decir, que nosotros seamos naturalezas humanas no nos garantiza de que nos comportemos humanamente. Pero tal desequilibrio revela también un aspecto positivo, sostiene Guitton, ¿no? Esta disyuntiva de lo que somos temporalmente con lo que somos eternamente es necesaria para permitirnos el esfuerzo moral para poseernos íntegramente. Un destino se despliega al mismo tiempo que se realiza una libertad. Tal es el aspecto insoluble del paso del ser humano en el tiempo. Acá está la cuestión, ¿no? Ese texto me parece interesante en el sentido de que la paradoja es que si fruto de la libertad, en esa libertad que se da en la historia, se puede mutilar, se puede frustrar y se puede producir el desequilibrio, también tiene un aspecto positivo. El aspecto positivo es que gracias a un esfuerzo moral, ¿sí?, podemos poseernos íntegramente. Poseernos íntegramente significa ser humanos, ni más ni menos. Es decir, completar nuestra existencia. Y esto implicaría darle sentido al tiempo. Es decir, el tiempo humano cobra una dimensión de sentido. Algunos autores llaman como que eternizas el tiempo. Vamos a ponerle un ejemplo más simple para que se entienda. ¿No, alguna vez no les pasó que vivieron determinados momentos que querían que sean eternos, o como que era un momento que estaba completamente irrumpiendo en el tiempo cotidiano, rutinario, y ese tiempo podía ser pleno? Bueno, esa irrupción es la que habla Guitton cuando explica de que el tiempo puede hacerse atemporal, el tiempo puede hacerse eternidad, justamente porque quien le da sentido es la naturaleza humana. Y ahí puede radicar también el aspecto positivo de ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque el hombre equilibra la balanza frente a la presencia del mal en el mundo. Esto que veníamos hablando en la clase pasada. Lo que quiero decir de otra manera, con palabras más simples, es, y lo que está diciendo Mosto es, el aspecto positivo es que el hombre puede darle sentido a la historia. Y la existencia humana puede cobrar sentido.
Y acá está el punto, ¿no? Acá está el punto del cual habla Mosto cuando toma a un neotomista como de Finance y a San Agustín como un padre de la iglesia. Dice, a su vez esta dirección interna del desarrollo es también lo que define personalmente, es su nombre ontológico propio. Sostiene Joseph de Finance que, cito lo que dice de Finance, nuestro verdadero momento originante no es, no es el de nuestro nacimiento o de nuestra concepción. Está encima de nosotros, en la idea creadora, en estas razones sempiternas, es decir, siempre eternas, las que también, eh, las que nos dice San Agustín, definen no solo lo que cada cosa es, sino también lo que ella deba ser. Bien, ¿alguno me puede traducir esto? Vuelvo al texto de Finan y lo repito de manera más, ¿no?, más lenta. Nuestro verdadero momento originante no es el de nuestro nacimiento o de nuestra concepción. Está encima de nosotros, en la idea creadora. En estas razones sempiternas, las que nos dice San Agustín definen no solo lo que cada cosa es, sino también lo que ella deba ser. Qué cosa rara, ¿no? Está hablando de que nosotros, nuestro momento originante no es el momento histórico que figura en nuestra partida de nacimiento, que es la idea de nuestro nacimiento, y mucho menos de nuestra concepción, sino que está por encima nuestro. Obviamente que está tomando de Finance una idea agustiniana de que el hombre es tiempo y atemporal. ¿Qué le está faltando a esa definición? No a la definición agustiniana, lo que yo les acabo de decir. ¿Le falta algo? ¿Dónde está la idea originante para San Agustín? Personalmente, para mí, leyéndolo o interpretándolo, no es que le falta algo. No sé si le falta, no veo que le falte algo, por lo menos a mí, me da la sensación. Bien, ¿y dónde te parece, Gonzalo, que está la idea originante? Porque dicen, la idea originante no está en el lugar de nacimiento, la Sí, lo fecha o el momento. entendí, lo que dice lo entendí perfecto. Se refiere a que es más como que no se basa desde una fecha histórica como es el nacimiento, sino desde una toma de conciencia de sentido, de propósito, de por Bien, qué es que fuimos creados. Es como dice, bien, es como encontrar esa naturaleza última. muy bien, muy bien, muy bien. Es un poco es por ahí la cosa, ¿no? Gracias. Obviamente que esto no lo digo yo, lo dice San Agustín, pero es interesante porque lo que nos está mostrando el texto de Mosto en el tiempo es que los bienes de este mundo, que son caducos y que son materiales, no van a planificar una existencia. San Agustín está pensando en Dios, como que hemos venido de esa idea originante. ¿Recuerdan esta idea del creador, del autor, de la idea, como en el ejemplo de la casa? Si el hombre ha salido desde esa trascendencia divina, el hombre vuelve a esa trascendencia divina y solo en ese lugar va a encontrar el sentido pleno de su lugar originante. Por lo tanto, anhela la eternidad, está en el tiempo, pero anhela no estar en el tiempo, vive en este mundo, pero de alguna manera este mundo no lo planifica, ¿sí? Complementa lo que este mundo necesita, pero va más allá de ese complemento de lo que el mundo necesita, ¿no? En algún sentido está hablando eh, de que el hombre va a cumplir su lugar en ese llamado a responder radicalmente esto que dice, lo que dice Gonzalo, ¿no? El lugar originante que sería plena conciencia de su existencia, plena conciencia de que es capaz de encontrar cierto sentido a este orden temporal. Allí se cruza otro elemento clave que está en la tesis, en los primeros capítulos, ¿no? La idea del kairos. El tiempo ya no es cronológico, sino que el tiempo es el tiempo del sentido, el tiempo de la maduración. ¿Sí? El tiempo de la maduración es esa toma de conciencia en donde vos realmente comprendés el sentido de tu existencia y el sentido de que tu existencia forma parte de algo fundamental. No está hecha así como al abandono, eh, y tampoco está puesta en los bienes propios de este mundo, ¿no? Yo no quiero ser como muy tajante en esto porque da la sensación de que si uno lee a primera vista el texto es como que está pensando en una especie de mundo platónico ideal que no va a existir, que esto que hablamos nosotros con la semana pasada, con Pepo, con las preguntas que nos hacían, ¿no? Es que no, ese anhelo que no va a llegar nunca, ¿no? Pero tampoco materializar la existencia como si los bienes materiales puedan planificar un humanismo que en realidad está degradado, ¿no? Es decir, la idea puesta a partir de cierto consumo de bienes que no van a planificar la existencia no lo es, y probablemente tampoco sea el mundo platónico, pero sí que el hombre puede darle cierto rigor y cierto sentido a esa toma de conciencia.
Es decir, somos conscientes de ese protagonismo dentro de la historia. El deber ser, que es la segunda parte, porque esa toma de conciencia implica un movimiento hacia afuera, el deber ser no es algo extrínseco a la naturaleza humana, es exigencia de la misma naturaleza en tanto no acabada. Esto lo hemos repetido varias veces, ¿no? La naturaleza humana es una naturaleza abierta, no acabada. Puede mutilarse, puede frustrarse, puede traicionarse, pero puede planificarse. Por lo tanto, está en vías de complemento. Las normas externas, las leyes, podríamos decir, de este mundo, no son extrínsecas a una naturaleza, es decir, no hay un cumplimiento normativo porque si no hay un castigo o un premio, o porque me lo impusieron, por lo tanto hay como una moral represiva respecto a esto, porque yo no lo pienso, pero lo tengo que vivir porque es el deber ser. No es algo extrínseco, sino una exigencia propia de la naturaleza, una exigencia de reconvertir para que las cosas que son buenas se hacen justamente porque es exigencia de una naturaleza. Y este es el lugar de planificar ese tiempo humano, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Disculpe, ¿podría volver a explicarme el último pedacito que dijo que no me quedó del todo claro? Bien, gracias. Vamos un poquito al texto de... No, la parte específicamente es cuando dijo lo de las normas externas del mundo y eso. Y estaba buscando el texto para poner... Ahí está. Em, Como somos una naturaleza no terminada, no acabada, en vías de plenitud, en vías de perfección, no somos, probablemente no seamos miseria absoluta, ¿no? Pero probablemente tampoco seamos grandeza absoluta, ¿no? Somos simplemente seres humanos en vías de perfección y que intentamos reconvertir este mundo de una manera más plena, para eso nos formamos, ¿no? Entendemos que estamos en una etapa crucial de una vuelta hacia un humanismo en donde determinados valores entendemos que tienen que ser priorizados. No sé, yo me pongo a pensar mucho en esta pregunta que me haces con respecto a qué es lo que ha desnudado el tiempo propio de la pandemia, ¿no? El tiempo ha desnudado eh, la pandemia fundamentalmente ha desnudado el valor del tiempo para nosotros, ha desnudado probablemente nuestras miserias, ha desnudado nuestra fragilidad y probablemente nos esté mostrando cuál es el orden de prioridades. Un poco es lo que pienso, ¿no? No es que tenga que ser así, pero a mí me da la sensación de que cuando leo el texto uno empieza a priorizar determinados aspectos, ¿no? Entonces, no somos la miseria absoluta, no somos la grandeza absoluta, como por ahí podríamos pensar, no somos los reyes de la creación ni nada por el estilo, sino que probablemente seamos un poco de ambas cuestiones. Por lo tanto, estamos en vías de, estamos en desarrollando y planificando algo que entendemos que nosotros podríamos proponerlo como una especie de camino hacia un estadio menos imperfecto, para no hablar de perfección absoluta, ¿no? Menos imperfecto, ¿no? Crecimiento, camino, vías de. Por eso utiliza el término no acabado. Eso implica, según este modo de entender la naturaleza humana, una exigencia. Es decir, entender esto implica una exigencia. Una exigencia que está puesta ahí en esa palabrita, el deber ser. ¿Sí? Hay una exigencia, voy a decirlo en otras palabras más simples, de que seas buena. Hay una exigencia de que Gonzalo, ni Pedro, ni Jorge Benítez traicionen su propia esencia y su propia naturaleza, sino que la planifiquen, y esa exigencia implica un desafío personal. Mi naturaleza no está terminada, por lo tanto tengo que planificarla con mis acciones libres. ¿Por qué tengo que obrar bien? ¿Sí? No como una especie de mandato externo, no que esto implique una perfección en donde no me voy a equivocar, sino un aprendizaje. ¿Por qué tengo que obrar bien? Porque es una exigencia propia de mi naturaleza. No es algo externo que coacciona tu ejercicio libre, sino que el obrar bien se inserta dentro de tu ejercicio libre. No es que cuando alguien te dice tenés que pagar los impuestos, está coaccionándote contra tu libertad. Bueno, a veces sí, ¿no? Porque sentís que te están robando. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otra discusión, digamos, ¿no?
pero vos sentís que haciendo las cosas bien, ahora estoy con Gonzalo, haciendo las cosas bien, estamos siendo lo más libres posible. A eso apunta el deber ser. Un deber ser que no es extrínseco, sino que es una exigencia propia de nuestro mundo natural. Es como, diríamos, lo que tenemos en potencia para planificar. No es que es algo externo, la educación no es algo extrínseco que viene a ser impuesta desde arriba, entonces hay como una especie de libertad que quiere salir, que quiere fluir, y la educación sería como una represión. No, 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 por lo menos no es como esencialmente se define educación, sino que es un despliegue de exigencia de una naturaleza. Y esto ya no es extrínseco ni represivo, sino que al contrario, es como una especie de despliegue libre de la naturaleza humana. Ahora sí, estoy con Gonzalo. ¿Se entendió, Agustina? Sí, muchas gracias. Y Jorge, una consulta. Entonces, nuestra naturaleza humana para el autor no está terminada, está en vía de desarrollo y en plenitud. Sin embargo, la misma nos exige, la misma naturaleza que no está desarrollada, a obrar bien. Exacto. También se une con el hecho de dónde está el bien, en la misma naturaleza humana. Que la naturaleza humana puede descubrirlo y la naturaleza humana va también entendiendo de que, primero, que la vida humana no está arrojada al sinsentido, sino que al contrario, es fundamental en el tiempo de la historia. El tiempo de la ética es ese desafío por planificar esa parte que nos está faltando, ¿no? Agustín lo llama que somos co-creadores. Co-creadores para San Agustín es casi participamos de la naturaleza creadora. No llama a la naturaleza humana creadora como acción o el hombre hacedor de cultura. No lo llama en ese sentido como absolutamente creadora porque no lo somos. Para San Agustín, la creación es una creación ex nihilo. Ex nihilo se traduce, es un término latino, significa sacar algo desde la nada. Cuando el hombre crea, co-crea o hace cultura, lo que estamos tratando de decir es que el hombre, participando análogamente de la idea creadora, el hombre trabaja sobre una materia preexistente. Para nosotros la materia preexistente es la realidad, porque no sacamos absolutamente de la nada un ser. No podemos sacar del no ser al ser. Por ejemplo, no sé, si hablamos de la obra artística, eh, el, no sé, el diseñador, por ejemplo, cuando diseña o cuando piensa una obra de arte o una escultura, por ejemplo, tiene una materia previa existente. No puede sacar todo desde la nada, sino que tiene una idea, replica algo que para él es la creatividad y la acción creadora, pero replica sobre una materia preexistente. Digamos, no sacamos de eso. Por lo tanto, lo llama co-creador, participa de esta acción creadora, porque el único que es creador sería Dios para San Agustín, ¿no? Entonces, la participación y el rol de la naturaleza humana en la historia es clave, porque va a complementar de alguna manera todo lo que a este mundo le falta para llevarlo a su perfección, a esas vías de perfección. Ahora, y si nuestra naturaleza nos permite entonces hacer caso a esa exigencia, porque imagino que uno escucha, si uno está en su naturaleza, uno escucha esa exigencia de uno mismo, de su propia naturaleza. Esa libertad es cuando se refiere generalmente que hemos estudiado casos de autores que dicen que amenazan contra su propia naturaleza, o sea, contra esa exigencia propia. Sí, Ahí está el bien y porque el mal. sí, porque ahí lo que prima es el fondo metafísico de la cuestión, digamos, ¿no? El problema de la libertad con la realidad es que cuando nosotros somos, me parece a mí, la metafísica realista, ¿no? Realista, cuando digo realista estoy tomando un término bastante amplio, pero podríamos desarrollar en filosofía qué entendemos por realismo, ¿no? Estamos tomando una filosofía pagana, clásica, que se complementa con una visión cristiana del mundo, pero que no restringe a un dogmatismo únicamente cristiano bajado de un cumplimiento divino, sino más bien de una especie de contacto con la realidad y con apertura a la trascendencia. Gracias a los aportes de los filósofos clásicos, como especialmente Aristóteles, Platón, ¿no? Bien, un realismo que no es exagerado, un realismo que no es exagerado, sino que es realista y que descubre vestigios, un realismo que no está en las periferias de la realidad, sino más bien trata de llegar con nexos causales a cuál es el fondo de la realidad, y eso implica una relación de
de solidez. ¿Qué significa? Que el marco ético en el que se despliega esa naturaleza humana tiene un marco referencial, un marco en donde la naturaleza humana, si bien es cierto, es libre para obrar lo que quiera, no todo lo que quiere le resulta conveniente, porque si uno se restringe ese marco de ordenamiento, la libertad aparece como un límite. Ese límite para el realismo no es un límite negativo, no es que están coartando o coaccionando tu libertad, sino que estás siendo más libre en la medida en que te estás sujetando a esos parámetros de ordenamiento natural. Eso es una visión metafísica. Otra visión es la inmanencia. En la inmanencia, el problema de la inmanencia es que si todo es un despliegue, ¿sí?, en donde no hay un soporte y solo son momentos, la libertad sí es abierta. Es decir, la libertad sí tiene eh, lugares para moverse hacia donde querés, no respetando ese marco referencial del realismo. Entonces, sí, parece ser que entre el mandato o el deber ser hay una coacción frente a la libertad. Pero guarda, la libertad es una libertad humana que tiene sus propios límites. La naturaleza humana no puede trastocar todo, porque es simplemente una naturaleza limitada. Yo puedo ser libre hasta cierto punto, pero yo puedo ser libre. Y en ese yo ya me estoy definiendo en cuanto a mis límites. Por lo tanto, el problema acá me parece, de fondo ético. La cuestión de la inmanencia y el realismo tiene que ver con la cuestión ética, digamos. El realismo sostiene una libertad con límites. El inmanentismo lucha por su libertad, puede presentar una visión atea del mundo, pero bueno, justamente el juego es que pensamos de que porque existe esta idea de la trascendencia de un Dios que dictamina, soy menos libre. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir esos mandatos que vienen de arriba, que uno siempre como que hay como una especie de bajada de línea en donde uno se somete a ese modo, digamos, en donde no me deja ser libre. De hecho, calculamos, entiendo que la temática o la cuestión del mal tiene que ver con de que si borramos de cuajo esta idea que habíamos charlado la clase pasada, que es la idea de un Dios bueno, o de una bondad absoluta, la coexistencia entre el bien y el mal permitirían una libertad absoluta completamente. Por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de límite, ¿no? Entonces, restringirse a esa metafísica o a ese orden, según está planteado, es un poco poner ciertos límites a la libertad humana, ¿no? Como cuando hablábamos un poco de la hibris de los griegos, digamos, ¿no? Es decir, la conciencia de que su libertad era una libertad que cuando quería rozar los límites de la humanidad y pasar a ser la libertad de los dioses, se producía un atentado contra sí mismo, un atentado contra el humanismo, ¿no? Y esto implicaría ponerse en un lugar que no le corresponde, ¿no? La ética realista sí marca los límites de lo que significaría una naturaleza humana, humana, abierta, pero con unos límites propios de naturaleza humana. Está para desarrollar mucho más, pero tiene que ver un poco con la idea de bien y de mal, porque eh, visto de esta perspectiva pareciera que hay un marco referencial y este marco referencial podría atentar contra una relación de libertad. Lo vamos a seguir viendo cuando trabajemos las virtudes, ¿no? Las virtudes dentro de la ética. Pero tiene que ver porque está atacando directamente a la cuestión de la libertad, ¿no? ¿Somos más o menos libres si respetamos el orden real? Esa sería la cuestión, ¿no? Digamos, ¿tenemos más libertad para desplegar en esta perspectiva o borramos de cuajo cualquier orden, cualquier bien, cualquier trascendencia? Más o menos el mundo, la percepción de la realidad y de la naturaleza humana es una naturaleza absolutamente libre, y si esa libertad puede trastocar o siendo trastocada atenta contra nosotros mismos, ¿no? Y si atenta contra nosotros mismos se produce esto que llama Mosto el desequilibrio. En la página 57, no sé si te respondí, Gonzalo, pero seguramente vamos a trabajar un poquito más con respecto a esto que tiene que ver con Sí, 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 el, profe, igual me dio un el marco, pantallazo, buen el mar- pantallazo. bien, el marco de libertad, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en la perspectiva del inmanentismo, para clarificar un poco más el punto o el tema, en la perspectiva del inmanentismo, eh, la libertad es absoluta. Es decir, no hay límites, por lo tanto, eh, pareciera que el sujeto no está atado a ninguna norma de comportamiento o una norma de conducta, pero justamente es no hacerse cargo responsable
del hecho mismo del ejercicio libre. La libertad es otra cosa. La libertad es una autodeterminación. Y cuando vos te autodeterminás eligiendo un bien, no estamos hablando de un bien más conveniente ni más perfecto, vos elegís ese bien aunque sea perjudicial para vos mismo, estás autodeterminándote. Y la autodeterminación marca una toma de posición. Lo otro es una libertad ficticia, porque en realidad es un intento de cierta libertad abierta absolutamente, pero que no se autodetermina finalmente. ¿Por qué? Porque no hay un soporte en tanto bien, sino que es un poco de todo, ¿no? Empezás a tocar un poco de todo, por lo tanto no hay un soporte ni un límite. Eso se llama inmanentismo. Ahora, el ejercicio libre es la autodeterminación. Cuando vos tomás una decisión absolutamente libre, lo que estás haciendo es determinándote. Y ya determinándote estás marcando un límite. Esta es la decisión, esta es la elección. Allí se encuentra la esencia de la libertad. Cuando vos entre los distintos bienes elegís uno, y eso es lo esencial a la libertad, que estás eligiendo ese uno. Y ese uno te hace responsable por esa única elección. No digo que sea fácil. Algunos dicen que probablemente haya sido el precio más alto el hecho de hacernos libres, pero justamente allí se encuentra la paradoja o el riesgo, digamos, ¿no? De que podemos mutilar o podemos crecer en ese sentido. En la página 57 hay un... Profesor, perdón, Sí, Pedro. una preguntita. Y la ecuación dogma-libertad, ¿cómo se resuelve? Bien, gracias, Pedro. Em, ¿Tenés algún ejemplo? Así aprovechamos el minuto que nos queda, pero ya entendí la pregunta. Ahora cuando volvamos a conectarnos la contesto para que no se corte. No es un Bueno, por dogma cristiano. ejemplo, eh, sí, o para no llevarlo al cristianismo, lo podemos llevar tal vez al Islam más radicalizado, Bien, muy bien. donde ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? ¿Qué libertad, cómo juega la libertad en ese contexto, ¿no? Bien, muy bien. Muchas gracias. Nos desconectamos No, y por favor, en medio minuto nos conectamos y contestamos, ¿eh? cómo no, profesor, Voy a mirar unos apuntes, así le contesto a Pedro un ratito. cómo no. Ahí vamos.